A continuación tiene la palabra Adilberto Centeno. Él es director del Centro de Estudios Políticos y Sindicales, que nos va a explicar qué es la tercerización. Quiero recordarles el tiempo. Bueno, buenos días a todos y todas. Primero agradecerle a los compañeros, al senador Jorge Enrique Robledo, a los organizadores del evento, a las organizaciones sindicales que hicieron posible este evento. Quiero iniciar por hacer un breve resumen muy corto de lo que corresponde al modelo económico que enmarca esta propuesta de los gobiernos colombianos acerca de la tercerización, y a partir de ese marco estructural hacer una pequeña definición y comentar algunos casos de lo que en Colombia se habla sobre tercerización. En primer lugar, después de 1991 la estructura económica del país cambió radicalmente hacia la apertura económica. Eso ya es una cosa que no ha tenido discusión y que las consecuencias han sido notablemente malas para el país. Entonces, esa estructura económica sobre el tema laboral tiene tres características. La primera es que perfiló el pago de la deuda como una prioridad en el gasto público. Eso obligó al Estado primero pues a reducir su participación en sectores sociales y beneficiosos para los colombianos, y en segunda medida eliminó o disminuyó los gastos recurrentes del Estado que se garantizaban o que tienen su mejor manifestación en la disminución del personal del Estado. Aquí lo que mencionaba el compañero Luis Alejandro Pedraza, que el Estado colombiano es el mayor tercerizador, tiene que ver con este elemento. Se destina el rubro del Estado al pago de la deuda pública y se eliminan todos los trabajos estables que tenía el Estado. Eso es una situación bastante complicada. En segundo lugar, una modificación a la estructura del Estado y que se redujo la intervención decisiva del Estado en sectores y en renglones estratégicos. Aquí van a ver un sinnúmero de privatizaciones. Yo sé que muchos trabajadores de los que están acá tal vez eran trabajadores de una empresa estatal y luego o fueron despedidos de esas empresas estatales, o se acabaron o se disminuyeron las plantas y después tuvieron que conseguir un nuevo empleo. Finalmente, y esto es lo más importante para el tema de la tercerización, es que se definió hacer el país atractivo a la inversión extranjera directa. ¿Eso qué quiere decir? Que era necesario buscar una forma de establecer reglas, leyes, decretos, normatividad para que la inversión extranjera viera en Colombia un lugar adecuado para invertir. Eso tiene que ver con dos elementos. El primero, con las exenciones tributarias, que ya saben ustedes que tienen las grandes multinacionales en el país, y en segundo lugar, con afianzar el término de la mano de obra barata. Y eso implicaba, uno, reducir los gastos, los costos que implican para la empresa la producción, y en segundo lugar la flexibilización laboral. Este concepto de flexibilización laboral es el antecedente primordial de la tercerización. ¿Qué es la flexibilización laboral? Es encontrarle otro camino o flexibilizar, valga la redundancia, las formas de contratación que en Colombia, fruto de la lucha de los sindicatos y de los trabajadores, se convirtió para el empleador en unos altos costos laborales. Eso quiere decir que era necesario buscar unas formas de contratación en las que los costos laborales se empezaran a reducir. Esa forma de producción, esa flexibilización laboral, como lo estaba definiendo en la parte anterior, tiene que ver con una adecuación al modelo económico. Y ahí aparece la tercerización como una forma que adoptó esa flexibilización para reducir los altos costos laborales, y se materializa en, como mencionaba el senador Robledo, la inclusión de un tercero para romper el vínculo directo entre el trabajador y el patrón. El resultado de esa primera tanda de flexibilización laboral, que se puede denominar los 8 años del gobierno del actual senador Álvaro Uribe, significó que, por ejemplo, para el año 2000 habían 530
30.000 trabajadores, de los cuales el 70% eran permanentes, 70%. Para el año 2006, 4 años después de la aprobación de la ley 789, el total de trabajadores creció naturalmente a 601.800 trabajadores, pero solamente el 53% eran permanentes. Aunque creció la población de personas que ingresaron a trabajar, se disminuyó el número de personas que eran contratados de manera permanente a término indefinido. Posteriormente aparece el gobierno de Juan Manuel Santos, que yo denominaría como la estrategia de háganse el de la vista gorda en términos de tercerización. Por un lado, porque hay una serie de vacíos jurídicos en las leyes colombianas que permiten, como lo mencionaba el senador Robledo, unas formas de tercerización distintas a unos escenarios temporales en donde es posible que haya un aumento de personas a partir de plantas temporales. El caso más concreto es cuando hay un pico de producción, tal vez sea posible que se incluyan alguna planta temporal, pero eso no puede ser superior a 1 año, por ejemplo, en la ley. Pero así aparecen distintas formas de tercerización, y por eso llamo la atención sobre que el gobierno de Juan Manuel Santos se ha hecho el de la vista gorda con todas estas formas de tercerización. Vamos a mencionar muy rápidamente algunas de ellas. Las empresas de servicios temporales son aquellas que contratan por prestación de servicios a terceros para colaborar temporalmente en el desarrollo de unas actividades. Ese es el caso, por ejemplo, de los conductores de la ETB. Lamentablemente, ese término temporal no ha sido reconocida por ningún gobierno y se ha convertido en un hecho permanente, y sobre todo de una actividad misional como el transporte de todos los ejercicios concernientes a las conexiones de telecomunicaciones. El segundo caso son las cooperativas de trabajo asociado, organizaciones denominadas sin ánimo de lucro, pertenecientes al sector solidario, que lamentablemente se convirtieron en una posibilidad de los sindicatos patronales por entrar a jugar de alguna u otra manera cercanas al patrón. Ese es el caso, por ejemplo, de algunos corteros de caña, donde sindicatos que le hacen el favor al patrón se asocian sobre el término del sin ánimo de lucro y sobre el ejercicio asociativo para tercerizar. Entonces aquí vemos es un sindicato tercerizando, por ejemplo. Vean la atrocidad que está presentando el país. Las empresas asociativas de trabajo son organizaciones productivas donde las personas aportan su capacidad de trabajo, y existe también el ejercicio de la tercerización. El outsourcing consiste en delegar a otras empresas el ejercicio indefinido de servicios que presentaba anteriormente la empresa. Están los contratos de servicio, que corresponden al tipo de contrato permanentes en el sector de la salud, en donde son denominados servicios, elementos estratégicos del servicio de la salud, y esos son prestados por otras personas. Finalmente quiero denotar lo que sucede con el contrato sindical y el pacto colectivo, que se han convertido en estrategias a través de las cuales los sindicatos entran a tercerizar en contra de la clase obrera y en contra de los trabajadores colombianos. Para concluir, quiero comentar 3 elementos que son consecuencia de la tercerización. En primer lugar, hay una desregulación completa del contrato laboral y un rompimiento de la estabilidad laboral, que es tal vez el bien más preciado de los trabajadores. Ahora, yo que soy joven, lo natural es encontrar a los compañeros decir que están contentos porque tienen un contrato de 1 año, porque ya los contratos a término indefinido ya no se encuentran en el país, son una especie en vía de extinción. Y eso significa también para los empleadores una forma de eliminación de los costos de despidos. Ustedes saben que los costos de despidos después de Álvaro Uribe se empezaron a disminuir por todas las transformaciones normativas que él hizo. Sin embargo, los costos de despido en Colombia son los más altos. Entonces, cuando el contrato es definido, esos costos de despido se eliminan. También hay una eliminación de la relación directa entre el patrón y el trabajador, y esto tiene connotaciones bastante graves,
pues significa la ruptura entre la relación contractual entre la empresa y el trabajador, lo que genera que la empresa madre, por decirlo así, se desprenda de las responsabilidades legales y además haga borroso el vínculo y por tanto la exigencia de los derechos. Es por eso que es tan complicado dentro de estas empresas tercerizadas ubicar un sindicato. Finalmente, hay una ruptura soterrada del derecho a la agremiación y la sindicalización, pues la inestabilidad laboral en general vulnera la posibilidad de que los trabajadores se puedan organizar y de esa forma facilitar los despidos. Muchísimas gracias.